Muy buenas tardes con todos, estimados participantes. Les saluda la especialista Sabeli Vivar Arias desde la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del Minedu. Reciban este cordial saludo desde la dirección. Nosotros nos encontramos en este primer taller de apertura de nuestro programa de videoconferencias formativas dirigidas para CIS. Además, sabemos que tenemos otros participantes como PIP, ¿no? Docentes, directivos, especialistas que se han animado a unirse a este programa. Es por ese motivo que el día de hoy estamos dando inicio al primer taller. Para ello, en el chat se ha colocado el enlace de asistencia. Agradecería puedan registrarse porque al momento solamente tenemos 20 personas registradas de todas las que se encuentran en sala. No tenemos pues a 70 personas en sala y solamente hay 20 registradas. Por favor, registrar su asistencia ya que a esos correos pues que ustedes registren en el enlace de asistencia se les estará remitiendo la información correspondiente el día de hoy. Asimismo, permítanme compartir con ustedes el site, ¿no? El espacio donde ustedes van a poder visualizar todos los materiales educativos digitales que han sido diseñados para este programa. Voy a compartir mientras ustedes van registrándose y luego les voy a dar el detalle del registro final. Muy bien. Al ustedes haberse registrado a este programa de videoconferencias formativas, pues van a formar parte justamente de todo este proceso de digitalización que se va a llevar a cabo con ustedes. El año pasado nosotros llevamos a cabo un programa similar, ¿no? Muchos de ustedes nos han escrito comentándonos que ya llevaron este programa, sin embargo, este programa ha sido pues rediseñado considerando todas las situaciones que se plantearon el año pasado y sugerencias que se tomaron a partir del trabajo con el equipo de CIS. Es por eso que las temáticas que se están presentando para este programa de videoconferencias formativas tecnológicas es diferente al del año pasado, ¿no? Está en consideración justamente la formación del perfil de ustedes para poderlos ayudar durante el proceso del trabajo que ustedes realicen dentro de sus instituciones educativas. De esta manera, aquellos que se hayan registrado les debe de haber llegado un correo electrónico en el cual se les ha compartido diversos enlaces. Uno de ellos es justamente el enlace del site que ustedes están visualizando, donde se van a gestionar todos los materiales para este programa. Si en caso no les ha logrado llegar ese correo con los enlaces correspondientes, no se preocupen, en el registro que hagan el día de hoy se les va a remitir a ellos. Más bien les agradecería verifiquen correctamente los correos electrónicos. Hemos identificado que muchos correos han estado digitalizados de manera inadecuada, es decir, en lugar de poner .com han puesto .co nada más. Es por eso que los correos han rebotado y no han llegado, ¿no? Y hay otros que pues lamentablemente sí toda la digitalización ha sido inadecuada y no hemos podido descifrar cuál es el correo correcto para poderles remitir la información. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de registrar el correo electrónico para que allí les llegue oportunamente la información. Bien, entonces este es el enlace del site donde ustedes van a visualizar. El año pasado también hemos tenido nuestro site que ustedes están visualizando. Es por eso que aquí en la parte superior ustedes pueden visualizar que hay botones correspondientes a los años 2022 y 2023, ¿no? Si damos clic a 2022, vamos a poder visualizar todo el material que se trabajó el año pasado. Eso también nos puede servir si en caso somos nuevos dentro de estos programas para conocer también el trabajo que se realizó el año pasado y posiblemente nos pueda servir para nuestro trabajo. Y este año, durante pues el 2023, hemos dado esta propuesta, este programa, teniendo en consideración los requerimientos que ustedes han hecho al momento de su inscripción también, ¿no? Había una pregunta que correspondía a la consulta hacia ustedes sobre qué temáticas o qué interés tenían ustedes para poderlo trabajar dentro de estos talleres y se ha tomado en consideración para ello. Entonces, dentro de este site, aquí tenemos las macroregiones, ¿no? Tenemos 4 macroregiones. Cada macroregión está compuesta por un grupo de regiones. Aquí surgieron algunas consultas acerca de qué pasa si, por ejemplo, yo pertenezco a la macroregión 4, sin embargo, mi fecha de taller son los días viernes, pero yo el día viernes me voy a trasladar y no puedo estar presente en el horario que nos corresponde. Es posible, decían, si es que yo tengo esta dificultad, pero me interesa participar en el taller, en el programa, estar
participando en el horario de las otras macros, es decir, los días miércoles como hoy, teniendo en consideración esa circunstancia, sí es posible de que ustedes puedan participar, ya que la temática es la misma la que se realizará el día miércoles y el día viernes. Lo que sucede es que por un tema de orden, no sabemos de capacidad de poder interactuar con ustedes en el momento de taller, se ha sistematizado de esta manera en macroregiones. Pero también entendemos el contexto que ustedes pueden vivenciar, es por eso que se les da también esa oportunidad para que no se puedan perder los talleres, teniendo en cuenta que estos talleres todos son grabados, ¿no? Y una vez terminado el taller, esa grabación se sube a este espacio que ustedes están visualizando para que lo puedan ver en caso tengan dificultades al momento de la transmisión también. ¿Correcto? Asimismo, también tenemos un grupo de Telegram. En este grupo de Telegram hemos estado visualizando que muchos de ustedes ya se han integrado a este. En este grupo de Telegram tenemos algunas, pues, requerimientos, sobre todo porque es un tema para poder compartir, ¿no? Muy aparte de ello, algún grupo de sí, si tiene algunos mensajes diferentes al área, pues, que estamos trabajando nosotros, que es este tema de poder fortalecernos digitalmente, pueden hacerlo, pero en otro espacio, ¿no? Ese grupo de Telegram de CIS es específicamente para poder compartir algunas dudas o dificultades que se puedan tener durante el programa, ¿sí? Asimismo, tienen aquí ustedes lo que corresponde a los enlaces para el taller, ¿no? El enlace de la macroregión 1 y 2, que es en este caso el enlace de hoy, que estamos en esta sala de videoconferencia Teams, y pues para la macro 3 y 4 es el enlace que ustedes están visualizando allí. Asimismo, pues el portal de mesa de ayuda, en caso dentro de su labor ustedes tengan algunas dificultades, también pueden ingresar y solicitarlo. Una vez que ustedes han visualizado esto, en el botón 2023, ustedes van a tener aquí los materiales educativos digitales que han sido trabajados para cada uno de ustedes. Aquí tienen el sílabus, el programa, ¿no? Si también algunos consultaban cuántas horas es que se nos va a validar por este programa, son 150 horas. Esta constancia es válida para escalafón, es decir, para los concursos a los que ustedes se presenten, ¿no? Eso está bajo una resolución que nosotros como dirección se ha emitido desde el Ministerio de Educación. Entonces, por ese lado, porque muchas dudas el año pasado era si es que nos valía una constancia, ¿no? Porque usualmente nos piden la certificación. En este caso, las constancias que se emiten desde DITE, desde la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, tienen validez para concurso y para escalafón. Bien, entonces en esta parte inferior vamos a encontrar los materiales educativos digitales. Es de esta manera que ustedes pueden navegar en este espacio. Y aquí van a tener pues la primera temática, por ejemplo, de instalación de la herramienta de virtualización, ¿no? Allí le van a dar clic y van a poder ingresar y poder conocer los materiales de la presentación del día de hoy, y la grabación también se va a subir en este espacio, ¿no? Entonces ustedes van a poder tener de una manera organizada la gestión de todos los materiales dentro de este espacio. Allí va a estar la grabación del grupo 1, es decir, de la macro 1 y 2, y la grabación de la macro 3 y 4, ¿no? Entonces, sabemos que dentro del programa, aquellos que no lograron estar durante el webinar de apertura, no se preocupen, se les también está enviando una grabación, porque allí sí se ha dado paso a paso la explicación del programa. Pero aquí estoy haciendo un resumen de todo lo que es el programa, ¿no? Sabemos que cada taller terminado hay una evaluación sencilla de 5 preguntas para ustedes acerca del contenido que se va a presentar el día de hoy. Entonces, ya la evaluación está creada, diseñada para ustedes y se aperturará el día de hoy, ¿no? Entonces, una vez terminado el taller, ustedes pueden realizar su evaluación o lo pueden realizar posteriores días hasta la próxima semana, que es el siguiente taller. Entonces, esa es la dinámica de cada uno de los talleres que vamos a tener. Ustedes van a poder visualizar, como les comento, en este espacio todos los materiales, ¿no? Hasta allí, indicarles que algunos de ustedes también nos han estado enviando consultas porque dejamos un correo electrónico para que ustedes puedan realizar sus consultas, que es diteaprendizaje3@aprendoencasa.p. Nos llegaron algunas consultas como que no tenían el enlace para poder ingresar o que querían el cronograma. Entonces, se les ha estado compartiendo como respuesta este pequeño banner donde se indica que se les está compartiendo el programa de las salas, que es donde estamos ahora, el enlace del sitio web que les acabo de mostrar,
el enlace del webinar de apertura, en caso no lo lograron ver, es una grabación de lo que es todo el programa, y el enlace de la encuesta de autovaloración. Este enlace de encuesta de autovaloración es muy importante que lo puedan realizar. No son algunas preguntas que nos van a servir a nosotros para poder seguir mejorando como lo hemos hecho este año el programa, a diferencia del año anterior, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, nosotros vamos viendo qué dificultades, qué requieren ustedes para poder rediseñar el programa. Entonces, es muy importante que puedan realizar su encuesta de autovaloración, que también se les va a compartir, ¿no? Entonces, al momento que ustedes envíen, se les envía este banner donde tenían los enlaces, pues, de la transmisión de la inauguración, el enlace de las salas de hoy y del viernes, el enlace del site y la encuesta de autovaloración para que puedan realizarla. De todas maneras, también en el chat se les va a colocar al terminar el taller para aquellos que todavía no lo hayan resuelto. Bien, eso sería por mi parte hasta el momento. Bueno, a ver, vamos a visualizar en el chat. Sí, a ver, un segundo para poder primero revisar el chat. Hay algunas consultas. Ok, nos están solicitando compartir nuevamente el enlace a registro de asistencia, ¿sí? Ya lo colocó Sergio, el ingeniero Sergio nos está acompañando en sala, es él quien va a realizar el taller el día de hoy. Correcto, muy bien. Por aquí nos hacen algún detalle acerca del grupo de Telegram. Es así, se ha restringido porque justamente no habíamos dado todavía estas premisas de la indicación de cómo se va a trabajar el grupo de Telegram. A partir del día de hoy se aperturará nuevamente. Siempre ha estado aperturado, pero se cerró a partir de justamente esta previa indicación que se requería. No les ha llegado el enlace de site. Lo vamos a compartir en este momento en el chat, el enlace de site. Correcto. Hay algunos que no se han inscrito en el registro de convocatoria para este programa. Si no lo han logrado hacer, todavía lo pueden hacer. También lo vamos a colocar en el chat en un momento, ¿ya? Para aquellos que no lo hayan hecho. Muy bien. Entonces, para yo terminar esta pequeña presentación con ustedes, voy a indicarles cuántas personas tenemos ya registradas. Un segundo. Tenemos 55 personas que han registrado su asistencia el día de hoy. Aquellos que no lo hayan hecho, por favor, les agradecería lo puedan hacer en el transcurso de la presentación. De esa manera, como les indico, les vamos a poder compartir todo el material. Yo voy a estar colocando en un momento el enlace del site para aquellos que todavía no lo tengan y el enlace de asistencia también nuevamente. Sí, muy bien, eso es por mi parte. Los voy a dejar con el ingeniero Sergio Condori. Él también en su momento ha llegado a ser CIS como ustedes, así es que tiene toda la experiencia y la expertise de poder compartir estos talleres con cada uno de ustedes. No tengan dudas en poder hacer las consultas que tengan, porque eso no es a manera solo expositiva, sino de poder interactuar y absolver sus dudas, ¿no? Vamos a tener un espacio de preguntas donde el ingeniero ya les va a indicar dónde ustedes pueden tener ese espacio, las consultas, y él puede proseguir con la explicación. Entonces, doy la bienvenida al ingeniero Sergio Condori. Él es especialista también de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación. Yo hasta este momento los dejo y ya al cierre voy a estar con ustedes por si tuvieran alguna duda o consulta. Voy a ir colocando los enlaces en el chat. Adelante, Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Tabeli. Y también brindo un cordial saludo a todos los participantes que nos están siguiendo en esta oportunidad de la macro 1 y 2, ¿no? Como ya lo dijo Tabeli, yo soy Sergio, también trabajé como CIS, así que conozco el ambiente, ¿no? Del trabajo de los CIS y todo también el proceso que ellos realizan, ¿no? La labor que ellos realizan en las diversas instituciones. Bueno, sin más preámbulos, ya vamos a comenzar con la temática del día de hoy. Ok, aquí está. El día de hoy vamos a hablar de la instalación de la herramienta de virtualización de sistemas operativos. Antes de poder comenzar con la explicación, quisiera recordarles que puede que esta herramienta sea algo sencillo, ¿no? Como instalar un programita, pero nosotros debemos entender qué es lo que sucede más allá de la instalación de un programa, ¿no? El día de hoy yo les voy a revelar muchos secretos, ¿no? De las computadoras, y estos secretos nos van a poder permitir la administración completa del sistema operativo, ¿no? Podemos simularlas dentro
mismo dentro de una computadora, sí, hay dos formas de poderla simular, a través de un aplicativo y a través del mismo hardware, ¿no? Así que presten mucha atención ya en esta presentación. Si tienen dudas o consultas, yo voy a dar un espacio para que puedan preguntarme, ¿no? Acerca de las dudas que pudieran tener y vamos a por ella, ¿sí? Aquí está la índice de temáticas y yo siempre inicio con una frase motivacional, ¿no? ¿Por qué hago esto? Porque muchas veces nos complicamos, ¿no? Generalmente Sí, cuando se también. enseña en las universidades o en los tecnológicos, te ponen una serie de términos muy complejos para el entendimiento humano. Así que yo he tratado de simplificar estos términos complejos y decirlos en una palabra, en palabras, ¿no? Mejor dicho, que las puedan entender. Por eso es la frase motivacional. Se ha pensado en presentar el contenido de la forma más entendible posible, ¿no? Albert Einstein dijo, si no puedes explicarlo de forma sencilla, es porque realmente no lo hemos entendido bien, ¿no? Así que vamos a explicar todo el conocimiento de una forma sencilla para que lo lleguemos a entender. Empezamos con el tema analizando el bot y sus características, ¿no? Todos ustedes ya conocen qué es un bot, ¿no? Que es simplemente el sistema de arranque, ¿no? Pero vamos a ver cuál es la característica principal de este bot, ¿no? A forma de cultura general, es más, deberíamos conocer este tema, ¿no? Como todos ustedes saben, desde la creación de las computadoras, ya siempre se han buscado medios de almacenamiento, ¿no? Aquí tenemos el tradicional medio de almacenamiento que es un disco duro, ahí como imagen, ¿no? Empezamos con lo que son discos flexibles, ¿no? Discos duros, de ahí pasamos a unidades de CD, estamos en unidades de USB, pasamos a unidades sólidas, ¿no? Y ahora último, se está analizando las unidades biológicas, ¿no? Para almacenar información. Para aquellos que no sepan, existen ya unidades biológicas. Podemos almacenar información en ADN, ¿ya? Podemos también leer información del ADN. Hasta ahí ya llega el desarrollo tecnológico, ¿no? Tal vez ustedes no se han enterado porque esa tecnología todavía se está viendo en otros países. Aquí vamos a demorar en tener esta tecnología. Sin embargo, todas las unidades de almacenamiento tienen una característica en particular, ya sean discos mecánicos, discos sólidos, disquetes, CDs, DVDs, Blu-ray, memoria RAM, USB, SDs o cualquier otro. Tienen una particularidad para poder almacenar información. Y esa particularidad se representa en este gráfico, ¿no? En primer lugar, tenemos el grabado sector por sector. Ustedes sabrán que el disco duro en realidad no entiende de información. El disco duro solo entiende de ceros y unos. Toda la computadora funciona en base a ceros y unos. Y cuando uno almacena información en el disco duro, simplemente es ceros y unos. Entonces, basado en esa primera premisa, ¿no? Conocemos que existe un sector del disco duro, que es el primer sector, aquí dice first sector, ¿no? El primer sector donde se almacena el MBR, ¿ya? Que es el sistema para poder bootear la computadora. ¿Listo? El MBR se almacena en ahí. Luego hay unos pequeños espacios donde se almacena la información de las particiones, ¿no? Son esas rayitas, ¿no? Dice partition tablet. Ahí donde dice partition tablet, hay un pequeño espacio donde se almacena esa información de las particiones. ¿Y qué va en ese espacio? ¿No? Va la información de todas nuestras carpetas, nuestros archivos y toda la información de lo que podamos saber. ¿Listo? Después de toda la información de cómo se llama mi archivito, ya sea mi video, ¿no? Cómo se llama, recién vienen los discos o las particiones donde almacenamos información. En este caso, la imagen tiene 4 particiones donde se almacena la información. Generalmente, la primera partición la llamamos partición primaria y es donde se instala el sistema operativo, en la primera partición. Este esquema de funcionamiento se respeta en todos los dispositivos, ¿ya? Sea en la memoria RAM, en el USB, en el CD, en disquetes, discos duros, discos mecánicos, todos llevan este mismo sistema para poder reconocer, ¿no? Reconocer la información que se almacena.
Entonces, esta es una primera vista digital, ¿no? Para reconocer cómo es que la información se almacena en un disco duro. Esta parte del MBR que ustedes están viendo, le llamamos también lo que se llama el sector de arranque, ¿ya? Alguna vez tal vez ustedes se hayan encontrado con unidades UCBs que le copiaron los archivos, ¿no? Yo tengo mi instalador de Windows, digo, ¿no? Le copio el archivo en el USB, pero cuando trato de bootearlo por el USB, no me reconoce como instalador de Windows, ¿no? De hecho, no puedo cómo hacer lo que levante, ¿no? Como instalador de Windows. Eso es porque no tiene el sector MBR, que le indica cómo bootear esa información, ese instalador, cómo poder levantarlo desde la BIOS. No tiene este sector, ¿no? Entonces, para poder grabar en este sector, existen varios programas, ¿no? Pero lo que yo quiero que me entiendan es que este es el principal funcionamiento de la computadora para poder reconocer un medio de arranque, ¿ya? Esa es la representación digital del boot. Muy bien, entonces, conforme ha ido pasando los años, ¿no? Y teníamos dos tipos de booteadores, ¿no? En primer lugar teníamos el BIOS boot, el que conocemos, el que la gran mayoría, ¿no? Hemos ya experimentado, ¿no? Y es en el que las computadoras funcionan, ¿no? La gran mayoría de computadoras funcionan. Consistía en algo bastante sencillo, ¿no? Un programita llamado BIOS, que es Basic Input Output System, que se encarga de buscar los MBR, ¿no? Busca los MBR en los diversos medios que puede soportar la computadora. Puede ser un disco duro, un CD, ¿no? O cualquier otro medio. Busca los MBR. Una vez que encuentra MBR, lo utiliza para cargar el arranque. En ese MBR se encuentra exactamente un pequeño programita, a la cual le decimos kernel o núcleo. Este programita le indica de dónde debe leer la información para que el sistema operativo levante, para que el sistema operativo funcione. Ya, este es el proceso tradicional que sigue toda computadora para encender. Sin embargo, aquí hay un pequeño problemita, ¿no? Los grandes hackers de información, ya que existen, ¿no? Que estos hackers que son capaces de hackear, obtener información, robar la información, teleencriptan la información, ¿no? Logran meterse en esta partecita de la BIOS y simulan un MBR en memoria. ¿Ya? En la memoria RAM simulan el MBR para que la BIOS bootee ese pequeño MBR, ¿no? De la RAM, ROM, o tal vez a veces se meten en el disco duro, ¿no? Simulan el BIOS en esa, ¿no? El pequeño programa, se ejecuta el virus y el virus se encarga de levantar al sistema operativo, ¿no? Primero ejecutamos el BIOS y luego levanta el sistema operativo. ¿Y qué es lo que sucedía cuando ya levantaba el sistema operativo? Que el virus comenzaba a trabajar y que todo lo que tú empezabas a abrir empezaba a encriptarse, se empezaba a cifrar y al final terminabas con tu computadora secuestrada por personas ciberterroristas, como llaman, ¿no? Te la secuestran tu información y te piden que deposites en una cuenta para que te liberen la clave de desencriptación, ¿no? Entonces, esto ha sido un problema muy latente, ¿ya? Justamente en años anteriores, ¿no? A partir del año 2002, 2003, 2004, se han estado combatiendo y muchas empresas han estado invirtiendo en tecnología para poder solucionar este problema. Algunos le han implementado los famosos antivirus antes de poder iniciar el sistema operativo, pero eso lo volvía lento a la computadora, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el sistema más eficaz para poder darle seguridad al inicio de sesión ha sido el sistema EFI. Ustedes saben que nosotros nos encontramos en un punto, ¿ya? En donde a todo le agregamos seguridad. A todo le agregamos el famoso certificado SSL, ¿no? La encriptación SSL. Actualmente tenemos la versión TLS 1.3, ¿no? Y en esa versión del SSL, ¿ya? Nosotros empezamos a hacer validación de la información, ¿no? Si realmente es lo correcto que debe iniciarse o no. Entonces, se empezó a crear el EFI, ya como primer sistema de arranque. El EFI te garantizaba de que solo pudiera levantarse aplicaciones que en el EFI autorizaban. Por ejemplo, si yo tengo un sistema operativo firmado con EFI,
Entonces garantizo que ese sistema operativo se pueda bootear por la computadora, se pueda levantar, ya se puede ejecutar. Entonces, el EFI ha sido un medio para el cual tú validas que es un instalador de sistema operativo. Si tú hacías modificación a tu boot del sistema operativo, el EFI validaba que ya no tienes el mismo certificado válido, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el medio a través de los cuales nosotros podemos comprobar que un archivo ha sido alterado? Para los que no sepan, son los medios de encriptación SHA, ¿ya? 256 y el MD5, ¿ya? A través de esos dos medios es la primera comprobación que nosotros realizamos para certificarnos que un archivo no ha sido modificado. Entonces, hay veces ustedes se preguntarán, ¿no? Si ven un archivito MD5 o ven un archivito con extensión .sha, esos son los archivos de certificación que te garantizan cómo está estructurado el archivo para comprobar si ese archivo ha sido alterado para tal vez levantar algún virus, ¿no? Para eso sirven esos tipos de encriptaciones. Entonces, en el EFI integraron esta tecnología, hicieron validación de núcleo, ¿no? Validación del kernel, para que solo se pudiera levantar lo autorizado. Los primeros que hicieron estas validaciones del EFI pensaron en una buena estructura, pero no era tan consistente. No se podía implementar en todas las computadoras. Pero como era tan útil para liberarnos de este problemita, no pasó mucho tiempo, según tengo entendido, 1 o 2 años más o menos, y luego inventaron la versión universal, ¿no? La versión unificada. Y a eso le han llamado UEFI, la versión unificada. Esta versión de UEFI ya tiene bien estandarizado cómo debe validar los archivos de arranque, ya ese sector de arranque, para que pueda levantar el sistema operativo sin virus, ¿no? Entonces dijeron de que si el BIOS cargaba al comienzo, que hacía primero un testeo a los componentes y buscaba la información de qué componente es de dónde va, dónde está, en qué componente está el bootloader para poder cargar el sistema operativo. Este proceso demora estar testeando todos los componentes. Entonces en el UEFI dijeron, nosotros como BIOS ya debemos saber cómo arrancar de forma segura y no necesitamos testear todos los componentes, ¿no? Solo debemos de testear lo que el UEFI nos diga que es seguro arrancar. Entonces, por este motivo, el UEFI tiene un arranque directo al punto. Ya no tiene un arranque testeado como el anterior BIOS Boot, ¿no? Y gracias a este arranque directo es que arranca muchísimo más rápido la computadora. Y la arranca con certificación. Ojo que el certificado UEFI es capaz de soportar un logo. Por eso muchas veces cuando tú arrancas una imagen certificada del sistema operativo, encuentras el logo de la marca, ¿no? Si es tu computadora es HP, entonces ves ahí el logo de HP mientras va cargando Windows, ¿no? Eso es porque el certificado de validación del sistema de arranque tiene logo, ¿no? Otra cosa que almacena el UEFI se llaman las claves de seguridad. Las claves de seguridad se guardan en la computadora en la placa base. Nosotros podemos escribir las claves de seguridad, podemos eliminar las claves de seguridad y también podemos no tener claves de seguridad si no nos interesa. Cuando ustedes compran computadoras originales, esta computadora original tiene una clave de seguridad dentro de la misma computadora. ¿Para qué sirve esta clave de seguridad? Para cargarla junto con el certificado y decir que esta computadora tiene un sistema operativo genuino, ¿ya? Tiene una versión genuina del sistema operativo. De tal forma que cuando tú lo instales bajo cualquier instalador tu sistema operativo, automáticamente ya va a aparecer como activado. No necesitas poner ningún número de serie, nada, solito te lo reconoce como activado. ¿Podemos nosotros poner claves de seguridad? Sí se puede poner en la BIOS las claves de seguridad, ¿no? Se puede escribir, todo es posible. Eso es toda esta cuestión ya de nuevas seguridades, nuevas formas de validar la computadora, nuevas formas de hacer inicios seguros, forman parte del web. Muy bien, ya tenemos ya un poco claro el panorama, ¿no? A esto le han llamado en la configuración de la BIOS el famoso Security Pod, ¿no? Hay dos formas, ¿no? Toda la tecnología antigua, ya antigua,
ha pues, formado parte de un inicio tradicional, o esa tecnología antigua, a la cual se le da el nombre de Legacy Bot, ¿no? Cada vez que vean ustedes en el BIOS Legacy Bot, es porque es la tecnología antigua, esa tecnología que es propenso a que se contagie el sistema operativo desde la BIOS, ¿no? Hay formas de hacer contagio desde el sistema operativo desde la BIOS, ¿no? Hay estructuras que nos ayudan para poder hacer y simular esto. Inclusive hay aplicativos que nos ayudan a desarrollar virus que se infectan, ¿no? En la BIOS, virus que pueden infectar a discos duros. Como ya es muy conocido, siempre recomendable es que trabajen en modo seguro, ¿no? Ese es el inicio moderno o modern mode, ¿no? El inicio seguro de la BIOS, ¿no? Para que nadie pueda acceder y que solo pueda levantar lo que está programado que se levante y que esté certificado. Muy bien. Entonces vamos a ver un poco acerca de la modalidad de buteo. En la antigüedad, con las antiguas máquinas 21.4, ¿no? Teníamos el arranque por disquete. La estructura del disquete se mantiene hasta ahora, ¿ya? De hecho, es fácil crear un disquete inicio, ¿no? A pesar de que en el sistema operativo le han sacado esas opciones, ¿no? Pero es fácil crear un disquete inicio. Y es muy útil para levantar sistemas operativos como por ejemplo el DOS, ¿no? De aquí resaltamos que en uno de los primeros formatos, recuerden que en los disquetes todo es bites, todo es ceros y unos. No sabemos cómo se estructura, ¿ya? Los archivos, cómo van a estar, qué es una carpeta, qué es un archivo, qué es un tipo de archivo, ¿no? ¿Qué características? Si mi archivo está oculto, si mi archivo está en modo solo lectura, si mi archivo se puede escribir o leer, todo eso no sabe la computadora. Entonces, para poder reconocer todas esas características, han inventado los sistemas de archivos, ¿no? El primer sistema de archivos que es más conocido, ya que apareció con Windows, es el del FAT. Primero apareció como FAT, luego como vieron que las unidades estaban creciendo progresivamente, exponencialmente crecían las unidades, inventaron el FAT32, ¿no? Que tiene un mejor soporte. Pero el FAT32 tiene su limitación, ¿no? Y siguieron mejorando y se dieron cuenta que el FAT ya no era rentable. Inventaron el NTSC, que es un mejor sistema, ¿ya? Pero eso yo voy a hablar después. Estos primeros discos de arranque, todos se basaron en FAT. De hecho, las BIOS, toda BIOS que se respeta, como decimos aquí en el mercado, funciona en base a modelo FAT, ¿no? Algunas BIOS, ya antiguas, funcionan con modelo NTSC, ¿ya? Pero la gran mayoría, por no decir todas, bueno, posiblemente todas funcionan con FAT. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en consideración que si queremos crear una unidad booteable para cualquier medio de computadora, tenemos que formatear nuestros sistemas en formato FAT, ¿ya? Tenemos el FAT normal, que es el reconocido por la mayoría de dispositivos. Tenemos el FAT32, que tiene un mayor soporte, ya en cuanto a tamaño. En sí, el FAT32, su alcance límite son las 4 GB, ¿ya? Pero hicieron un juego en el año 2000 para que superen las 4 GB. Actualmente puede superar entre 32 o 64 GB. Se juega con la sectorización, ¿ya? Para poder soportar mayores tamaños. Pero aún no sigue siendo eficiente. Algunos dijeron que el FAT todavía podría tener futuro y inventaron el formato exFAT, ¿no? Pero el exFAT no es un formato seguro. Cada vez que vean formateado en exFAT, siempre duden, ¿ya? Por ejemplo, el anteaño pasado teníamos casos en donde tú comprabas una unidad de USB, ¿no? Te decían, mira, esta es una unidad USB de 1 TB. Unidad USB de 1 TB. ¿Quién no quiere tener una unidad USB de 1 TB? Tú te comprabas esa unidad USB de 1 TB, pero cuando lo ponías a la computadora, aparecía 1 TB, pero no podías escribir información, porque ese USB no era 1 TB, era de 1 GB que ha sido formateado en exFAT, ¿ya? El exFAT te permite adulterar los tamaños de almacenamiento, ¿no? Entonces, estos exFAT tienen esa cualidad, ¿no? De ser adulterados en tamaño. Tú puedes poner el tamaño que tú quieras en un modo exFAT. Es más, algunas personas, cuando promocionan este tipo de USBs Bamba, que yo le llamo, o discos duros Bamba,
que son muy económicos para su tamaño. Inclusive te muestran algunas imágenes de Crystal Disk, ¿no? Que es un testeador de discos duros, ¿no? En Crystal Disk ahí te dice, no, mira, fíjate, un USB que tiene, por ejemplo, por lo menos unos 5 terabytes, te dice, ¿no? O 1 terabyte, te dice, ¿no? Pero si te fijas bien en la captura del Crystal Disk, ahí dice exFAT, formato exFAT. Entonces, ni bien vean formato exFAT, ya duden, ¿no? Porque eso es información adulterada, ¿no? Siempre es bueno conocer este tipo de sistemas, ¿no? Para saber cómo poderlos manejar, ¿no? En base a los seguros. Muy bien. Entre estos disquetes poseen el mismo sistema de arranque que ya les había explicado, el formato FAT. Luego tenemos la modalidad de boteo por CD, DVD o Blu-ray, ¿ya? En caso del CD o DVD, no manejan FAT. Para ellos inventaron un sistema que se llama UDF, ¿ya? Un sistema de archivos UDF inventado, que se parece mucho al FAT, pero con la diferencia de que las tablas no están almacenadas al comienzo del disco. Las tablas se almacenan en cualquier momento del disco. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si fijan bien mi cursor aquí en la imagen del disco duro, normalmente en modelo FAT, la tabla de archivos está al comienzo, ¿ya? Pero en estos discos, como solo se escribe una sola vez, puede haber una tabla de archivos al comienzo, después puede haber una tabla de archivos al intermedio o puede haber una tabla de archivos ya finalizando el disco. Estas tablas de archivos indican cómo poder leer la información del disco. Y la computadora respeta la última tabla de archivos que ha sido escrita en el disco. Ese es el gran secreto de las unidades CD, las unidades DVD que son regrabables, ¿ya? Hay unas que las puedes modificar o no. Puedes modificar los archivos, si quieres puedes eliminar o puedes agregar más contenido. Ese es el secreto. La tabla de archivos no está en un solo lugar. La tabla de archivos está en varios lugares, ¿no? Pero cada tabla de archivos tiene un candadito, ¿no? Si dice candado abierto, busca la siguiente tabla de archivos, ¿no? Pero cuando dice candado cerrado, ignora las demás tablas de archivos, por más que tú le sigas escribiendo. Ya no te lee más tablas de archivos. Muy bien, en estos casos de los CDs o DVDs, ya hay dos tipos de sistemas de arranque. El primero es el del diagrama inicial que les mostré, sector de arranque, ¿ya? El sector de arranque no tiene en sí una estructura de archivos, solo es un sector donde se guarda información y en base a ese sector se arranca la información. Y una vez que, por ejemplo, un CD o un DVD o un Blu-ray lo pones en Windows, Windows también ha inventado su propio sistema de arranque para CDs o DVDs. Ese archivito se llama autorun.ini, ¿ya? También existe el archivito autorun.inf, ¿ya? Este autorun.ini es más completo que el autorun.inf, pero ha dejado de funcionar ya para cuando salió el Windows 7, ¿ya? Hasta el Windows XP funcionaba con autorun.ini, ¿ya? A partir de Windows 7 solo funcionaba con autorun.inf, ¿no? Entonces, ¿qué hacía este archivito? Te ejecutaba el programa automáticamente. Tú bastaba que colocabas tu unidad de CD y te levantaba el programa, solito, automático lo ejecutaba. Es más, podías poner logo al icono del CD, podías cambiar ese logo, ¿no? También, ¿qué podías hacer? Podías hacer que en vez de que se muestre la carpeta de archivos, ¿no? Se pudiera mostrar una página web. Eso era lo más interesante, ¿no? De esa forma tú no accedías a ¿cómo se llama? A la información de los archivos de los discos, ¿no? Tú solo accedías al contenido. No sabías qué archivos habían dentro del disco, solo veías el contenido, ¿no? Entonces, esto se hacía con este famoso archivito que es el autoroot. Cuando cambiaron a Windows 7, dejó de funcionar y solo tenemos autorun.inf. Y quitaron esta opción, ¿no? Del dinamismo, ¿no? Dinámico del archivo, porque dijeron, es una amenaza. Porque aquí han inventado virus que se ejecutaban de forma automática. Entonces quitaron el inicio automático en Windows 7. Cuando regresó Windows Vista, Windows 8.1 hasta Windows 10, en Windows 10 volvieron a activar el autorun.inf con inicio automático, ¿ya? Pero ¿cuál era el requisito? Que esté certificado. Solo se ejecuta aplicaciones certificadas.
No puedes ejecutar cualquier tipo de aplicativo, solo certificado, ¿no? Muy bien, en caso de modalidad de buteo por USB SD, podemos butear por SD, podemos butear por USB, ¿no? Cualquiera de ellos. En la actualidad tenemos 4 modalidades, ¿ya? Para hacer este buteo. La primera la llamamos el Windows to Go, ¿ya? Entonces, ¿qué es el Windows to Go? Es simplemente que tú, si tú quieres tener un sistema operativo portable, puedes meterlo dentro de un USB, así como lo oyen. Lo meto el sistema operativo dentro de un USB y cada vez que arranco la computadora, boteo el USB y ya tengo ahí mi sistema operativo. Puedo instalar programas, todo a mi voluntad. Apago la máquina, quito el USB y la computadora quedó con su anterior sistema operativo. Todo portable en un USB, ¿no? Les voy a enseñar yo a manejar el aplicativo en la siguiente semana, ¿no? A ver, luego tenemos Windows Installation, ¿no? Esto de aquí es el mismo USB, pero con sector de arranque, ¿ya? Por ejemplo, ahí tiene el icono de un CD, ¿no? Entonces, en el CD guardaban el sector de arranque y luego ponían, ¿no? Los archivos. Esa misma lógica la pasaron al USB. En el USB se escribe el sector de arranque primero y luego se escribe el sector de archivos, ¿no? Eso es bastante importante. Si en el USB no escribimos el sector de arranque, no es reconocido, no se reconoce. El sector de arranque es de vital importancia para indicar cómo bootear una computadora. Y nosotros podemos bootearla de diferentes modelos, ¿no? De diferentes formas, siempre y cuando tengamos un sector de arranque. ¿Listo? Luego tenemos el Linux Lite, ¿ya? El Linux Lite tiene otra idea, ¿no? El Windows Installation, por ejemplo, tenía la idea de cargar el instalador en paralelo con el USB. En cambio, el Linux Lite carga la información del USB en el RAM disk. ¿Ya? Algunos me dirán, no, a ver, ¿qué es RAM disk? Me dirán, ¿no? ¿A qué te refieres cuando dices RAM disk? ¿Ya? Para la computadora uno puede hacer lo que quiera, ¿ya? Lo que nosotros queramos podemos hacer con la computadora. Yo les diré que la memoria RAM de la computadora, esa memoria RAM que ustedes tienen, ¿no? Que no sirve para almacenar información, solo sirve para ejecutar programas. En esa memoria RAM podemos crearla como si fuera una unidad de disco duro. Podemos utilizar la memoria RAM como si fuera una unidad de disco duro. Pero esta unidad de disco duro, cuando tú apagas la computadora, se pierde, ¿ya? Se pierde esa información, ¿ya? Cuando prendes la computadora, ¿ya? La información de la RAM queda en blanco para volver a cargarse dentro de ella. Ese es el gran secreto de los congeladores, ¿ya? Bueno, no llevamos un curso de cómo hacer congeladores, ¿no? Pero ya les digo, ¿no? El gran secreto de los congeladores, cómo es que funciona, ¿no? Aún seguimos instalando programas, ¿no? ¿Y por qué se queda congelado? No se alteran los archivos. ¿Ya? Es el gran secreto de los congeladores. Hacer RAM de disco duro, ¿ya? Linux Live es el que inventó esta tecnología y dijo, ¿no? Levantamos el sistema operativo en la memoria RAM. Hacemos que la memoria RAM funcione como disco duro, ¿ya? Entonces, en la memoria RAM cargamos sector de arranque y cargamos información del sistema operativo y luego hacemos que la computadora bootee por la memoria RAM, ¿ya? Entonces, se bootea por la memoria RAM, carga ¿cómo se llama? El Linux Lite, ¿ya? Y a partir de que carga el Linux Lite, tú puedes hacer la instalación en el disco duro o puedes utilizarla de forma directa, ¿ya? Pues tienes esas dos opciones. Entonces Windows tampoco se queda atrás. Y para el caso de Windows, para hacer lo mismo que hace Linux, inventan el WinP, ¿ya? El WinP es la versión de Windows que puedes cargar en la memoria RAM, ¿ya? Puedes cargar en esta memoria RAM, ¿ya? El sistema operativo, cargas el sector de arranque, cargas la unidad del sistema operativo en la memoria RAM y haces que bootee desde la memoria RAM. Eso se hace con WinP, ¿ya? Bueno, y aquí yo les estoy explicando
los sectores, ¿no? Principales modelos, porque existen más modelos de buteo, ¿no? Puedes hacerlo con UCB y con SD, ¿ya? Ahora tenemos la modalidad de buteo en red, la famosa llamada PXC, ¿ya? En la PXC también ocurre lo mismo, ¿ya? Solo que tiene otra estructura. Para la PXC, tú puedes bootear una computadora sin conectarle ni USB, ni CD, nada, a través de la red. Solo tiene que estar conectado el cable de red, ¿no? Entonces, para este modelo de buteo, ¿qué es lo que sucede? Como ustedes saben, ya, todo como son técnicos, así que puedo hablar en aquí, ¿no? En confianza, porque ustedes ya conocen este tema. Las computadoras, para que obtengan una IP de forma automática, utilizan un protocolo llamado DHCP, ¿ya? Toda computadora para obtener una IP utiliza el DHCP. Entonces, existe en el DHCP una opción que envía un archivito de arranque. Así se llama, ¿ya? Archivito de arranque. Este archivito de arranque se envía junto con el DHCP. ¿Para qué sirve esto? Para que cuando tú la computadora lo pongas en modo buteo por red, ¿ya? Busque una IP. Encuentra una IP, el DHCP le retorna la IP a la computadora y al mismo tiempo le retorna un archivito de arranque. Este archivito de arranque que le retorna el DHCP le sirve para poder cargar una aplicación TFTP, ¿ya? Este archivito carga una aplicación TFTP, ¿ya? Y bootea a través de TFTP. Una vez que carga el TFTP, ¿ya? Ahí contiene la información del servidor, se conecta directamente al servidor y empieza a leer el sector de arranque a través de TFTP, pero la lee en red. Utiliza el protocolo TCP para leer el sector de arranque a través del protocolo TFTP. Lee el sector de arranque y luego lee la información del sistema operativo. Pero ustedes me dirán, ¿qué es lo que sucede, no? En este proceso de lectura es que se descarga en la RAM. En la RAM de la computadora se descarga. El sector de arranque y el sistema operativo se descargan en la RAM, en la memoria RAM. De la memoria RAM se crea un disco duro y de ese disco duro lo utilizan para bootear en la computadora. A eso le llaman paquete mágico, ¿ya? El buteo mágico le llaman. Porque en realidad puedes bootear una computadora sin conectarle nada. Hasta puedes instalar el sistema operativo sin conectarle nada, ¿no? Instalar sistema operativo en red. Entonces, bueno, eso lo vamos a llevar con mayor detalle, ¿no? En la siguiente semana, ¿no? Y aquí ya les estoy diciendo cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Entonces, antes de pasar al siguiente tema, recuerden que para todos los modelos expuestos, este es el sistema que se utiliza para bootear todos los anteriores modelos. Este sistema es el que se utiliza, es el que deben conocer, ¿ya? Recordatorio. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver los medios de creación para buteo, ¿ya? Los sistemas de archivos de imágenes. Ahí está. Arranque por BIOS MBR, ¿ya? El primer paso seguro, ¿ya? ¿Por qué le digo que es el primer paso seguro? ¿Ya? Porque aquí ya empiezan a integrarle seguridad. El MBR nació para la validación de certificados, ¿ya? Y lo hicieron para que tenga un inicio seguro, ¿ya? Se hizo más conocido cuando Bien, apareció el EFI, no ¿ya? escucho nada. No Cuando escucho nada. utilicen el MBR, estoy hablando yo de el sistema EFI, ¿ya? EFI. Les diré que este sistema ha fracasado, ¿ya? A ver, creo que hay un audio que se está infiltrando. Alguien está, creo que parpadeando su audio. A ver, un segundo. Ya, va a haber un momento de preguntas, así que no se desespere. Ya, creo que yo mismo estoy levantando la mano. Aquí está, silenciar a todos. Y ahora sí, ya no tenemos audio filtrándose. Ya, entonces yo les digo, ¿por qué ha fracasado este MBR? ¿Ya? Porque era un inicio directo del BIOS. No cargaba otros sistemas operativos. Era un inicio directo. ¿Ya?
Al ser un inicio directo, hay veces las tablas se dañaban, porque este MBR tiene un límite. Solo funciona en computadoras que no superen los 2 terabytes de información. Ese es el límite de este MBR. Si yo, por ejemplo, en mi computadora tengo un disco de 1 terabyte y le he agregado otro disco de 2 terabytes, ya tengo 3 terabytes funcionando, en algún momento vas a perder información. No te recomiendo que utilices MBR, pierdes información, ¿ya? Pero este es el sistema que han inventado seguro para poder bootear la computadora sin la interferencia del virus, ¿no? Sin la interferencia de este virus, ¿no? Entonces, vamos a ver a continuación qué es lo que ha pasado, ¿no? Esta es la forma del MBR, ¿ya? Cómo es que está estructurado el esquema. Fíjense que el esquema del MBR comienza con el sector de boot, ¿no? Master Boot Recovery, ¿ya? El sector de boot. Luego pasa por un Master Boot, ¿no? Y luego lee las tablas de partición. Luego aquí hay un espacio, ¿ya? Hay un espacio libre. De inmediato no se ponen las particiones. Y luego se pone particiones primarias y luego particiones extendidas, ¿ya? Una partición primaria es donde se encuentra una partición donde se instala el sistema operativo. A eso se llama partición primaria, ¿ya? El MBR identifica cuál de las particiones está categorizada como primaria para tratar de levantar el disco duro, ¿ya? Para poder tratar de levantar el sistema operativo, ¿ya? Para poder leer en esa partición y ver, ¿no? Volverla como disco duro. El MBR automáticamente, sea en la C, sea en la D o sea en la E, donde haya reconocido el sistema operativo, la va a poner como unidad C. Automáticamente, si tú booteas por la unidad E, porque hay instalado, digamos, Linux, ese Linux va a formar la partición primaria. Esa es una característica de las particiones, ¿ya? Pero como les digo, este sistema ha fracasado porque había pérdida de información, pero funcionaba para tener seguro. Solo funciona con computadoras que no sobrepasen los 2 terabytes, sin pérdida de información. Si tienes más de 2 terabytes, sea por cualquier medio, vas a perder información. Yo no te la recomiendo, sinceramente. Entonces, ¿qué ha pasado? Solo el MBR ha durado aproximadamente un año nomás. Este problema era gravísimo, pero era seguro, ¿ya? Funcionaba hasta que antes de que nos han sacado los discos duros de gran capacidad. Cuando sacaron los discos duros de gran capacidad se ha vuelto todo un caos el MBR. Entonces duró aproximadamente un año. Algunas marcas siguen todavía con el MBR y no lo actualizan al modo GPT. Pero la gran mayoría de fabricantes ya han mandado su actualización de BIOS para que su BIOS soporte GPT. Y este GPT es el que sí es seguro, ¿ya? Corrigieron el problema del MBR en el GPT. Y esta es la estructura de tablas que lleva el GPT, ¿no? En primer lugar, ya lleva un esquema GPT, ¿ya? Debo recordarles aquí algo. El MBR está basado en FAT32, ¿ya? Es la continuación del famoso FAT32 de aquellos que no desean cambiarse del FAT32. El GPT es la forma segura pero se utiliza a partir del formato NTSC, ¿ya? Windows dijo que el formato NTSC era el siguiente formato para poder mantener la siguiente generación de la información, ¿no? Para poder almacenar más información. Obviamente, ustedes saben que el NTSC no puede almacenar mucha información, al igual que el FAT32 no almacena mucha información. Entonces me dirán, ¿no? Ingeniero, ¿por qué aquí hablas de 2 terabytes, no? Si yo sé que el FAT32 no soporta 2 terabytes, ¿no? Porque el sector del MBR solo es FAT32. A partir de que se lee cómo está diseñado la partición de archivos, se utiliza el sistema MBR para almacenar la información. ¿Listo? En el modo del GPT, ¿ya? El más
Buenas, no se escucha. Está silenciado su audio, maestro. A ver, sí, ya. Creo que me han silenciado porque alguien estaba haciendo ruido. ¿Ya? Repito. ¿Ya? Solo esta parte del MBR funciona en FAT32. Solo esta partecita. ¿Ya? Cuando se lee todo el sector MBR, lo que resta ya funciona en formato MBR. Solo la primera parte, que es el sector de arranque, más esta información de cómo funcionan los archivos, ¿ya? Es FAT32. La información de cómo funcionan los archivos, ¿ya? Ahora, en caso del GPT, solo el esquema GPT y la información de cómo es que funcionan los archivos, solo eso es NTSC. No es todo el disco duro, solo la primera parte es NTSC. ¿Ya? Tienen que recordar eso, solo la primera parte es NTSC. A partir de esta parte que dice cabecera de la tabla de partición GPT primaria, a partir de este punto, forma parte del formato GPT. ¿Ya? Y aquí tenemos la mejora del NTSC para que soporte una gran cantidad de información. Según los que diseñaron este GPT, ¿ya? Dijeron de que la información ya no se limita a 2 terabytes. Aquí puedes almacenar cuanta información sea posible. No tiene límite para almacenar información. Entonces, si se me pierde la información, porque yo sé que aquí en estas tablas se guarda información, el GPT dice, frente a la pérdida de información, en la última parte del disco duro hay un backup, ¿ya? Este es que se llama backup de cabecera de la tabla de particiones GPT primaria. Hay un backup de la tabla de archivos, ¿ya? Entonces, este backup funciona de forma independiente, ¿ya? A la tabla de archivos del GPT. Si tú almacenas un archivo, comes el archivo en 2 partes, no pierdes datos. Ya la probabilidad de pérdida de información se hace mínima, aunque puede ser latente, ¿no? Hay veces se daña el primer sector de arranque que le decimos, ya donde está la tabla de archivos, se daña hay veces. ¿Cuándo se daña? Cuando ustedes, por ejemplo, han cambiado, por ejemplo, yo tenía mi buteo en USB y le he cambiado el mismo buteo al disco duro. Ahí puede dañarse esta tabla, ¿ya? Porque en la nueva estructura, en el nuevo hardware, tiene otro identificador, no es el mismo identificador, y hay veces te daña, ¿no? Porque no pasa la información como debe ser, ¿no? La pasa bit a bit, pero no siempre la aceptan los dispositivos, ¿ya? Se daña esa información y se pierde datos. Generalmente tú pierdes datos cuando haces un cambio de disco duro. Por ejemplo, en mi laptop yo tengo mi disco duro, ¿ya? Tú tienes otra computadora y le cambias el disco duro, ahí pierdes información. Pasa eso, ¿ya? Pero con el GPT no sucede eso, ¿ya? GPT ya sé que se ha perdido la información, pero hay una parte de backup y sé que está dañado esto, entonces utiliza el backup para restaurar la información. Y así ya no se pierde nada, ¿no? El gran truco los que hicieron el GPT, ¿no? Para mantener a salvo la información, para que no se pierda. Entonces, ya estamos pasando ya esta forma de trabajar, ¿no? Del GPT, que es la forma más segura, ¿ya? Ahora que ya conocemos de los formatos MBR, ya conocemos del formato GPT, del formato FAT32, del NTSC, esos se llaman conocimientos previos, para poder entender lo siguiente. Todas estas estructuras de información simplemente es información. Son bits, ¿ya? Son datos, son ceros y unos son. Yo puedo copiar toda esta información y meterla en un archivo. Pero siempre y cuando esta información, en la unidad, ya sea un disco duro o un USB, comience con la información que le llamamos sector de arranque, esta primera información del esquema, ¿ya? Que tenga la estructura que acepta la BIOS, te lo va a bootear. Yo puedo clonar mi disco duro en un USB y a partir de este USB poderlo bootear en el USB y me levanta el sistema operativo. Puedo hacer eso, ¿ya?
El problema está que cuando va a tratar de arrancar el sistema operativo está configurado para que reconozca disco duro. Del USB lo va a regresar al disco duro. Y es más, puede que te bote errores, ¿no? Porque trata de leer algunos archivos en el USB y otros archivos en el disco duro. Y ahí es donde provoca errores, ¿no? Entonces, el GPT, ¿ya? Te ofrece una forma en la cual tú puedes hacer virtualización, ¿ya? Te dice, ¿no? ¿Qué es la virtualización? Aquí es donde se empezó a manejar ese tema de la virtualización. Para la virtualización es como si el USB fuera un disco duro. Puedo cambiar esa estructura, ¿no? Al USB ya no decirle que es USB, al USB decirle que es disco duro. También puedo hacer que un archivo del USB sea disco duro, ¿no? También puedo hacer que una memoria RAM sea disco duro. También puedo hacer que una transferencia por cable de red LAN, ya una transferencia de datos, una conexión a un servidor, sea disco duro. También se puede hacer eso, ¿no? Entonces, hay varias formas de poder virtualizar. En realidad no son lo que son, pero podemos engañar al sistema operativo para decir que sí son, ¿no? Para decirle, esto es un disco duro, ¿no? Muy bien, entonces ya lo vamos a ir viendo y también cuando utilicen los programas lo van a comprender mucho mejor lo que les estoy diciendo, ¿no? Así que empezamos con los primeros programas. Ya vamos a empezar de algo bastante básico, ¿ya? Y poco a poco, conforme llevemos las temáticas, vamos a ir un poquito, ¿no? Metiéndonos más en este mundo, ¿no? De poder entender cómo es que funcionan estas tecnologías de la información y cómo virtualizamos, ¿no? Cómo hacerle engañar al sistema operativo, ¿no? Para que piense que un dispositivo es otro dispositivo, ¿no? Muy bien, entonces en primer lugar tenemos estas aplicaciones, ¿ya? Tenemos el Rufus, ¿ya? Es una aplicación que nos permite crear sectores de arranque, al mismo tiempo que metemos el sistema operativo, el instalador, los archivos de instalación, agregarle un sector de arranque. Eso nos permite el Rufus. El Rufus tiene 3 soportes para el sistema de arranque, ¿no? Antes de comenzar a grabar los datos. El primer soporte es el modo BIOS, ¿ya? Que es una estructura de sector de arranque que permite iniciar con los sistemas operativos antiguos. El segundo es el sector de arranque MBR, UEFI, ¿ya? También existe el MBR EFI, es lo mismo, ¿ya? Que permite arrancar en este formato MBR, que les he dicho que se pierde la información. Y el último que maneja el Rufus es el formato GPT, ¿ya? Ojo, el GPT es una mejora al MBR, como habíamos visto, ¿no? Han cambiado el sistema agregándole copias de seguridad, ¿no? Lo han mejorado el MBR, el GPT. Pero no todas las BIOS están actualizadas para que soporte GPT. Hay BIOS que no están actualizadas, por tanto no soportan GPT, solo soportan hasta MBR, ¿ya? Por eso el Rufus no desfase el MBR, porque en algunas computadoras siguen manejándose este MBR. Muy bien, entonces en el GPT ya tenemos la estructura de archivos, la forma de arranque más segura y más potente que existe. Entonces, dentro del USB, tú vas a tener las opciones de formatearlo en modo FAT32 y NTSC, ¿ya? Estos son sistemas de archivos básicos, antes de levantar el sistema de archivos avanzado, ¿no? Esta extensión avanzada, ¿listo? Estos son los básicos, ¿listo? Entonces, cuando tú formateas tu USB, en sistemas computadoras antiguas, el FAT32 te es útil. En computadoras actuales, el NTSC te es útil. ¿Ya? Generalmente nosotros, ya, lo formateamos de una imagen ISO. ¿Ya? Una imagen ISO. ¿Y por qué ISO me dirán, no? En realidad, para hacer imágenes existía un montón de aplicativos, un montón de formatos. Pero ISO fue el primer sistema de archivos que dijo, ¿por qué no hacer una copia completa del disco en vez de solo copiar el contenido? Por ejemplo, el formato IMG solo te copia el contenido. En IMG no tiene sector
Nuevamente no se le escucha. Sí, no, me han estado silenciando. ¿Ya? A ver, en el ISO, ¿ya? Tú podías tener el sector de arranque latente. ¿Eso qué quiere decir eso? Tú en el ISO tienes el sector de arranque, quemas tu CD o quemas tu DVD con sector de arranque para poder instalar el sistema operativo, ¿no? Esta es una de las ventajas del archivo ISO. Por eso el ISO es que se ha estandarizado para hacer todas estas operaciones, ¿no? Aquí tenemos otro programa que se llama Hashleo Windows UCB, ¿ya? Después de que ustedes aprendan a manejar el Rufus, tienen que aprender a manejar esta herramienta, Hashleo, ¿ya? Esta herramienta te va a enseñar a clonar tu sistema operativo. Tu Windows que tienes instalado actualmente, la puedes virtualizar en tu USB. Y a partir de tu USB, tú puedes bootear el USB. Pero un USB no soporta ¿cómo se llama? No soporta mucho tamaño, ¿no? Porque un USB tiene una cantidad limitada de espacio. Así que tienes que utilizar un disco duro externo, ¿ya? Y con este disco duro externo, tú clonas tu sistema operativo en el disco duro externo, lo virtualizas y a partir de esta virtualización tú puedes bootearlo en el disco duro externo. Puedes levantar Windows en un disco duro externo, ¿no? Entonces eso te permite este programita de hashleo, ¿ya? Puedes manejar con tu mismo disco duro de tu computadora si es que no tienes instalador de Windows. Pero si tienes instalador de Windows, puedes instalar Windows en un USB sin la necesidad de estar booteando en USB. Instalas Windows en un USB y después de que ya lo has instalado Windows en un USB, lo booteas en el USB y ahí tienes tu Windows para que lo puedas utilizar, ¿no? También este hashleo te da el entendimiento de cómo funciona Windows To Go y cómo funciona Windows P, ¿ya? Y también existe el Windows P mejorado. Escúchenme. El Windows P tradicional, ¿ya? Te crea un disco duro virtual en la memoria RAM. El Windows P mejorado te crea un disco duro virtual en el espacio libre de tu disco duro físico. Eso es lo más interesante. Ya no utiliza la memoria RAM. Te crea el disco duro virtual en ese espacio de tu disco duro que no se utiliza, que no está asignado. Ahí te crea el disco duro. Pero cuando reinicias la computadora, la información está grabada en ese espacio, pero como el sistema de archivos, ya no existe cómo se llaman esos archivos, simplemente los sigues viendo como espacio disponible. ¿Ya? Eso lo vamos a ir estudiando también ya cuando manejemos esta herramienta. ¿Ya? Luego tenemos el Ultra ISO, que es una potente herramienta, el Ultra ISO, y este es el que se ha hecho más famoso de todos. A ver, les digo por qué se ha hecho famoso el Ultra ISO. Porque tú tenías un archivo de Windows o te daban los archivos sueltos y no sabías cómo agregarle sector de arranque. El Ultra ISO es el primer programa que te ha ayudado a ponerle sector de arranque a los ISOs. Por eso le han llamado Ultra ISO, ¿no? Ningún otro programa te va a agregar sector de arranque a los archivos, o sea, a las imágenes, para que después tú puedas quemar tu imagen y puedas bootearlo. Este Ultra ISO crea discos de arranque. Si tienes archivos sueltos de un sistema operativo, le puedes agregar sector de arranque para que bootee. Si tienes un modelo experimental de Linux y no sabes cómo agregarle sector de arranque, utiliza el Ultra ISO y te agrega el sector de arranque. También, ¿qué podemos hacer con este Ultra ISO? Hacer copias de seguridad de USB. Tienes tu USB con sector de arranque, te lo creas una copia de seguridad y la puedes restaurar también. Te hace copias de seguridad de tus unidades con sector de arranque. Fíjense, ya no cualquier aplicativo hace eso. Aunque en la actualidad ya sí hay otros aplicativos que han aparecido, ¿no? Que también hacen lo mismo. Pero este Ultra ISO fue pionero en su época y es el que se ha vuelto más famoso y es el que domina en el mercado. Aquí tengo los enlaces para descargar las herramientas para que ustedes vayan jugando, ¿ya? Ahora que ya hemos visto que podemos virtualizar, ¿no? Virtualizar sistemas operativos en medios físicos, como son hardware,
por ejemplo, virtualizar mi Windows en un USB, ¿ya? Y a partir de ello poderla instalar, ¿no? Esas son las primeras formas de virtualización que han existido, ¿no? No eran muy rentables porque hacer esto les demandaba mayores recursos en hardware, pero en la actualidad es bastante rentable. No sé cuántos de ustedes hayan oído hablar acerca de los services, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Amazon Cloud, ¿no? Amazon, Amazon Cloud Service. Ahí está, Service. Ellos de aquí manejan virtualización de sistemas operativos, ¿ya? Entonces, en este Amazon AWS, ¿ya? Uno puede crear virtualización de hardware, ¿ya? Es simplemente hardware funcionando en medios que simulan que fueran hardware. Es hardware virtualizado en otro hardware, ¿ya? Ese es el medio de virtualización que ya en la actualidad se va posicionando con mayor fuerza, ¿no? Ahí está del Amazon, ¿ya? Aquí hay una experiencia. Ustedes pueden investigar más si quieren. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? En el caso de almacenamiento, en caso de computación, por ejemplo, virtualizar la computación, virtualizar bases de datos, ¿no? Entonces, estos de aquí te crean como pequeñas computadoras que son capaces de operar, que son capaces de funcionar. Es como tener instalado Windows en ¿Gratuitos memoria RAM, o va a cuenta de un pago? ¿ya? Esto es gratuito, ya por un periodo de tiempo. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un 12 meses de uso gratuito para que puedas probar. Y hay unos casos te dicen gratis por siempre, pero tienes que cumplir con ciertos requisitos, ¿ya? Este es un caso de ejemplo de Amazon, que virtualizan hardware, ¿ya? Hay otras plataformas del Google, ¿no? O también está el Azure. El Azure es la virtualización de Microsoft, ¿ya? Microsoft Azure. Este es el medio que también virtualiza hardware, ¿ya? El Azure también virtualiza hardware, ¿no? Y ahí también te dice, ¿qué puedes hacer con la virtualización de hardware? O sea, decirle a un hardware que funcione como si fuera otro, ¿no? Para ello tienes que descargarte la aplicación de Azure o también puedes registrarte directamente en la página de Azure, ¿no? Para obtener hardware virtual, ¿no? Hardware virtualizado, ¿no? Y en este hardware virtualizado, estas plataformas ya automáticamente te lo instalan un sistema operativo. Puedes elegir hardware virtualizado con Linux o hardware virtualizado con Windows, ¿ya? Ahora me dirán, ¿no? ¿El hardware virtualizado puede soportar cualquier formato? La respuesta es no. El hardware virtualizado no soporta cualquier formato, ¿ya? Para ello, te voy a abrir yo la aplicación de Hashleo, ¿ya? Hashleo. A ver, un segundo. Para que vean qué se puede virtualizar, ¿ya? Hashleo Windows CB. Ya, ahí, voy a ver, ¿ya? Todas estas plataformas del Azure, del Aguas, Google también tiene su plataforma de virtualización, ¿ya? Tienen un soporte para virtualizar hardware, ¿no? Para poderles instalar un sistema operativo. Ya, mira, por ejemplo, voy a poner sistema operativo actual. Yo tengo un Windows 10 profesional, ¿ya? Aquí, necesito un medio. Ya voy a seleccionar el medio. Aquí dice modo de instalación, heredado VHD y VHDX, ¿ya? El VHD es el primer sistema de virtualización que han inventado, ¿ya? No es tan compatible, por eso siempre yo recomiendo, si vas a trabajar con hardware virtualizado, utilices el VHDX, ¿ya? El VHD y el VHDX son soportes que soportan sistemas operativos virtualizados, ¿ya? Que soportan hardware virtualizado. ¿Listo? Bueno, ahí ya les di ya la información para que puedan seguir metiéndose, ¿no? Ahí en el mundo de las computadoras, ¿ya? Y ahora vamos a aterrizar un poco a la realidad educativa, ¿ya? Yo les he compartido esta diapositiva que la encuentran en el CITES. Ahí están los instaladores para que se los descarguen. Yo recomiendo que ustedes ya se descarguen el VirtualBox de antemano, porque ya vamos a entrar en otro tema, ¿ya? Entonces, para poder instalar los sistemas operativos, necesitamos las imágenes del sistema operativo,
con o sin sector de arranque. ¿Ya? Yo recomiendo imágenes con sector de arranque. ¿Ya? Pero imagínense, si no tiene sector de arranque su imagen, programas como el Rufus, programas como el Ultra ISO o programas como Hashleo te agregan el sector de arranque. Así que no te hagas bolas. Ya, como decimos en el mercado, ¿no? Ya, sin sector de arranque normal tú puedes operar, ¿no? Porque esos aplicativos te agregan el sector de arranque. Para nosotros, ya, para que nosotros podamos experimentar el mundo de la virtualización, hay otras empresas que nos han dado algunas herramientas que te dicen, te lo voy a simular. No, no hablamos de virtualización, ahora estamos hablando de simulación, ¿ya? Voy a simular la operatividad de computadora, ¿no? Voy a simular, ¿ya? No voy a virtualizar. Hay que tener esa diferencia, ¿ya? Una cosa es virtualizar y otra cosa es simular, ¿ya? Entonces hay una diferencia entre virtualizar y simular, que muchos ya lo dicen que es lo mismo, porque en sí parecieran que es lo mismo, ¿ya? La primera aplicación, ya que apareció para poder hacer simulación de hardware, ¿ya? Era acerca del Virtual PC, ya una aplicación antiguísima, ¿no? Virtual PC, ¿ya? La idea de Virtual PC, que era una aplicación de simulación de una computadora. No estamos hablando de virtualización, ¿ah? Estamos hablando de simulación. Entonces, Virtual PC te dio una idea de cómo poder simular una computadora. Ya, eso fue lo que te dio Virtual PC. Conforme iba avanzando el tiempo, aparecieron otros sistemas, como el VWare, creo que se llamaba, ya se me ha ido el nombre ya. VWare, ¿ya? También algunos lo conocen como el término de máquina virtual, ¿ya? Máquina virtual, que también hacían esta función de simular, ¿no? Simular el hardware. Simular el hardware, ¿no? Simulaban hardware para poder hacer las operaciones de instalación de sistemas operativos. Hablo de simulación, ¿ya? Entonces, conforme siguió avanzando, ¿no? Esto de la tecnología, ¿ya? Salió el VirtualBox, ¿ya? VirtualBox, ¿ya? VirtualBox, ¿ya? Y este VirtualBox también hacía las operaciones de simulación, ¿ya? Simulación de hardware, ¿ya? Todos hacen operaciones de simular el hardware, ¿ya? Porque hay una gran diferencia en virtualizar algo y simular algo, ¿ya? Sin embargo, hace varios años atrás, ¿ya? Mezclaron todo, ¿ya? Antes estaba bien separado, ¿ya? Hace varios años atrás lo han mezclado todo, con algo que llamaron, ¿ya? Tecnología BT, ¿ya? Por eso todos ellos de aquí se llaman virtual, ¿ya? Porque lo han mezclado con la tecnología BT, que era virtualizar tecnología. Esta es la sección del BT, Virtualize Technology, ¿ya? En donde te dice, ¿no? Yo como soy BIOS, ya, así nació la idea, escúchenme, ¿ya? Así nació. Yo soy BIOS, ¿no? Yo como BIOS te digo, existe tal hardware, ¿ya? Yo le digo como BIOS al sistema operativo, oye, sistema operativo, tienes un disco duro, puedes utilizarlo para leer. Ah, ya, entonces el sistema operativo dice, ah, ya, tienes disco duro, ¿no? A ver, voy a leer información de él. Eso dice el sistema operativo, ¿no? Entonces, esta tecnología BT, ya que lo han implementado, si mal no te recuerdo, por el año 2005, por ahí, ya cambió el paradigma todo, ya. La BIOS simula, ya, simula hardware, ya, simula hardware, desde la misma BIOS. Y a eso se le llama como virtualización, porque hace que un hardware funcione como si fuera otro hardware, desde la misma BIOS.
¿no? Hace que un disco duro funcione como si fueran 2 discos duros, ¿no? Hace que una memoria RAM funcione como si fueran 2 memorias RAM. Hace que un procesador funcione 2 núcleos como un procesador y otros 2 núcleos como otro procesador. Te cambia la tecnología, cambia la forma en la cual opera la computadora, te la modifica. Eso se llama virtualizar tecnología, la famosa BT, ¿ya? En algunas BIOS todavía la van a encontrar como BT, ¿ya? Y en otras BIOS han mejorado esta virtualización y la han llamado Hyper-V, ¿ya? Así, es la tecnología mejorada, Hyper-V, ¿ya? Les digo cuál es la diferencia, ¿ya? La BT generalmente separaba la tecnología, ¿ya? Por ejemplo, si yo conectaba 2 teclados a una computadora, un teclado podría estar con Windows y el otro teclado podría estar con Linux, ¿ya? En la famosa BT, ¿ya? Una gran diferencia. Pero en la Hyper-V, tengo un teclado. Esta puede estar tanto para Windows y Linux al mismo tiempo. Un solo teclado sirve para 2 propósitos. Hyper-V. ¿Qué más hay? Otra diferencia del Hyper-V, ¿ya? Con el BT Technology, ¿no? ¿Ya? Aquí tienes que tener un cambio de sistema, así se llama. Los que tienen BT, cambio de sistema, ¿ya? Tú necesitas realizar una operación para cambiarte de sistema operativo. No puedes tenerlos en paralelo. ¿Hay una forma de tenerlos en paralelo? Sí, con estos famosos VirtualBox, ¿no? VirtualBox, ¿no? Que se conectan de forma virtual, por eso llevan el nombre de virtual. Se conectan de forma virtual a este hardware, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo una memoria de 8 gigabytes, ¿ya? Una memoria de 8 gigabytes, ¿ya? Yo puedo hacer que mi sistema operativo trabaje solo con 4 gigabytes, ¿ya? 4 gigabytes y tener en modo virtual, ¿ya? En modo virtual, otros 4 gigabytes. Puedo hacer esto, ¿no? Entonces, con el VirtualBox, yo accedo a estas 4 gigabytes en modo virtual. Me conecto de forma virtual, ¿ya? Entonces, cuando yo me empiezo a conectar de forma virtual, ya dejo de utilizar la palabra simulación. Y ahora sí puedo decir que soy un hardware, soy un aplicativo que se está conectando a un recurso virtual que es proveído por la BIOS. La BIOS te provee esta tecnología virtual, ¿no? Pero ¿qué hace el Hyper-V? El Hyper-V es más gracioso, ¿ya? Si yo tengo 8 gigas, ¿ya? De memoria RAM, puedo utilizar los 8 gigabytes para mi Windows, ¿ya? Pero al mismo tiempo puedo separar 4 gigabytes, ¿ya? Puedo separar 4 gigabytes para el otro sistema. Puedo hacer esto, separo 4 gigabytes para otro sistema operativo. Sin disminuir mis 8 gigabytes. Este famoso Hyper-V, ¿ya? Lo mezcló todo, ¿no? Lo mejor, es su mejora, ¿ya? Del VT, ¿ya? De la virtualización de la tecnología. El Hyper-V, ¿ya? ¿Te has dado cuenta? Que puedes utilizar recursos en tiempo real. ¿Qué más puedes hacer con el Hyper-V? Tener Windows y Linux en un solo arranque. Escúchame esto. Puedo tener Windows y Linux en un solo arranque. No necesito bootear Linux para manejar Linux, ¿ya? Yo puedo utilizar Linux desde mi mismo Windows, ¿ya? A ver, déjame ver si lo encuentro aquí la opción, ¿ya? A ver, configuración, ¿ya? A ver, voy a entrar a mi configuración. Creo que estaba en actualizaciones y seguridad. A ver, déjenme recordarme dónde está. Para programadores, ¿ya?
Windows tiene aquí una opción para programadores, ¿ya? En donde nos habilitan tecnología de compatibilidad en paralelo, ¿ya? Tiene que estar activado la opción de para programadores para que Windows te soporte, o sea, tecnologías en paralelo, Linux y Windows en paralelo, ¿ya? Si quieren más información, aquí encuentran en la ruta de más información, ¿no? ¿Para qué se utiliza el para programadores? ¿No? Entonces, ya, a ver, ¿dónde me lo había abierto esto? Ahí está, ¿no? Habilitaciones del dispositivo para el desarrollo, ¿no? El modo desarrollador es donde puedes utilizar varios sistemas operativos en paralelo. Entonces, tú tienes, cuando utilizas sistemas operativos en paralelo, tiene que haber un sistema operativo predominante. Para el caso de Windows, ya sabemos que Windows es su sistema operativo en predominante. Pero ¿cómo puedo hacer para que Linux pueda yo desde Windows enviar comandos a Linux? ¿No? En primer lugar, tienes que instalar el Linux en paralelo a Windows, ¿no? Y para ello tienes que irte al Microsoft Store, ¿no? Y descargarte un Linux para poder utilizar en paralelos con Windows, ¿no? Generalmente yo utilizo el Ubuntu, ¿ya? El Ubuntu utilizo, ¿no? Entonces, cuando tú buscas, por ejemplo, el Ubuntu, aquí tienes versiones del sistema operativo Ubuntu que puedes utilizar en paralelo con Windows, ¿ya? Utilizas Linux y Windows en paralelo, ¿ya? Puedes hacer eso con el Hyper-V, ¿ya? Pero esto no lo conocen muchas personas. De hecho, no saben de esto, manejar. Yo sí sé porque yo tuve un caso ahí en el Minedu en donde requería compilar una aplicación diseñada para Linux, pero no quería instalarme Linux, ¿no? Así que instalé Linux y Windows en paralelo, ¿no? Y de esa forma pude compilar, ¿no? Para aquellos que duden, ya, de que se puede hacer o no, fíjense. En mi unidad F, yo tengo una carpetita que se llama VLinux, ¿ya? Esta carpetita, por ejemplo, puede escribir archivos. Aquí yo realizo mis ejecuciones de Linux, ¿ya? Mis aplicaciones de Linux que quiero levantar en Windows las pongo aquí, ¿ya? Un claro ejemplo es que cuando tú activas estas tecnologías, puedes hacer esto. Por ejemplo, crear una carpeta con el nombre de casa, tal y como lo ven en minúscula, y crear otra carpeta con el nombre de casa, pero con la C mayúscula. ¿Ya? Tengo dos carpetas casa. Fíjate, en mi Windows, ya ahí está, en mi Windows. Tengo dos carpetas con el mismo nombre. La única diferencia es que una lleva mayúscula y la otra no. ¿Ya? Yo utilizo esta carpeta de VLinux, ¿no? Para ejecutar mis aplicaciones en Linux desde mi Windows, ¿no? Bueno, no estamos en temas de esas, ¿no? Pero esa es la forma de virtualizar, ¿ya? Virtualizar. Como para nosotros se nos hace complicado este proceso de virtualización, entonces utilizamos una aplicación como el VirtualBox para poder tener acceso completo al sistema operativo en su entorno gráfico. Tener acceso completo al sistema operativo en su entorno gráfico. Para eso utilizamos el VirtualBox, ¿ya? Yo tengo aquí el VirtualBox, ¿ya? Antes de pasar a la pregunta, a ver, vamos a pasar a sus interrogantes, ya antes de continuar. Creo que el tiempo nos va a quedar un poco corto, ¿no? A ver. Vamos a solo los que han levantado la mano, ¿ya? Hasta máximo 2 personas, ¿ya? Empezamos con Javier, ¿ya? Porque ya vamos a entrar a VirtualBox. Buenas noches, ingeniero. Una consulta, ¿cómo podemos acceder a ese módulo donde están los enlaces para poder descargar los archivos? Ya, todo está subido al CITES, ¿ya? La especialista Sabeli de la DITE les ha compartido el CITES, ¿ya? Tienes que entrar al CITES y ahí accede a la presentación de hoy. Hola, buenas. Ya. A ver, otro, por favor. Sí, Creo que yo estaba estaba hablando. yo he entrado al sitio, pero no encuentro nada de la información que dicen. A ver. Vamos aquí, ¿ya? A ver, voy a entrar al CITES. Ya, a ver, por aquí estaba el enlace, ¿no?
Ay, ay, ay. Aquí está, CITES. Ya ese es el enlace que se les ha compartido. Ya, ahí está el CITES. Ya, aquí tienen la información, ¿no? Que se les hizo, ¿no? La presentación. Ya nos vamos al 2023. Ya, 2023. ¿Ya? Y en el 2023 aquí ya tenemos las primeras, los primeros contenidos. El día de hoy estamos con la instalación de herramientas de virtualización. Ahí está. Cuando entramos aquí, aquí vemos la información y aquí está la presentación. ¿Ya? Ahí en la presentación tienen toda la diapositiva con la información. Y si ustedes bajan aquí más abajo, ¿ya? Ahí están los enlaces para que puedan acceder. ¿Ya? Para que puedan descargar aplicativos. ¿Ya? Ahí están los instaladores iniciales y aquí también tenemos las imágenes. ¿Ya? Imágenes que nos van a servir. Tenemos Windows 7. Yo recomiendo que se descarguen el Windows Server, ¿ya? Porque ese es el que vamos a utilizar para lo que es el proceso de instalación. Y también tenemos de las XO. ¿Ya? Todos los enlaces están, por ejemplo, aquí, ¿no? Ingresa al siguiente link, te dice, por ejemplo. Cuando tú ingresas ahí el link, ahí están los archivitos para que descargues. ¿Ya? Ahí están todos los archivos. Es cuestión de descargar nomás, ¿no? Tomarse el tiempo. Estimado, ¿se podría instalar un servidor web en modo virtual? Claro que sí. Eso es lo que hacen el Amazon, el Azure, el Google. Instalan servidores web en modo virtual. ¿Ya? Claro que sí se puede hacer. Ingeniero, creo que debería recalcar que para activar la virtualización se tendría que activar la virtualización technology de la BIOS, porque hay computadoras que no vienen activadas por defecto. Claro que sí. Ya, por eso hablaba. Estas aplicaciones han nacido en modo de simulación. Ya, han nacido en modo de simulación. Entonces, cuando la BIOS ha empezado a integrar la BT Technology, ¿ya? Empezó a hacerse esto de aquí, utilizar virtualización de hardware. Entonces, en algunas BIOS encuentran desactivada la opción y tienen que activarla, ¿ya? Tienen que activarla. Pero ahorita no estamos hablando de lo que es manejo de la BIOS. A la siguiente semana vamos a hablar acerca de la BIOS también, ¿ya? Cómo activar esta tecnología vamos a tocar en la siguiente semana, ¿ya? En esta semana solo es como una parte introductoria de conocimientos previos que deben saber, ¿ya? Ahora vamos a... ¿Hay más preguntas? ¿Ya? ¿Hay más preguntas? Ya, creo que no, ¿no? Ya. Ok, entonces vamos a continuar, ¿ya? Entonces deben ustedes instalarse la aplicación del VirtualBox. Ya sabemos que el VirtualBox se va a conectar directamente a la tecnología de virtualización de la BIOS, ¿ya? Para poder compartir nuestro hardware, para virtualizar nuestro hardware. ¿Listo? Voy a mandarles yo a través del chat ¿cómo se llama? Del Steam, ¿no? Un enlace, ¿ya? Yo aquí creé un simulador también, ¿no? ¿Ya? En este simulador es para que ustedes lo desarrollen, ¿ya? Bueno, ya se visualiza en otro idioma niño, ¿no? Lo voy a poner en ventana de incógnito, ¿ya? Ahí está. En aquí yo les explico la instalación del VirtualBox, ¿ya? Ahí lo ponemos a empezar. Primero tienen que ingresar en este link, ¿ya? Pero aquí yo lo tengo, por ejemplo, en mi escritorio, ¿no? El link. Cuando ustedes ingresan el link, les va a aparecer esto, ¿no? Para poder descargar el VirtualBox. ¿Listo? Cuando ustedes descargan el VirtualBox, siempre les aparece esta pantalla de Google. Tienen que darle clic aquí en descargar, ¿no? Y aquí aparece una pantalla en donde te hace un análisis previo. Siempre requiere una confirmación, ¿no? De descargas de Google. Ponemos que en este análisis previo, que están tratando de analizar si tiene virus, ya pasamos todos los filtros, vamos a darle clic en descargar de todos modos. Cuando damos clic ahí, van a fijarse que se comienza a descargar el VirtualBox, ¿no? En aquí, cuando ya se ha descargado el VirtualBox, lo abrimos, ¿no? Y se nos ejecuta esta pequeña aplicación, ¿no? Que es el instalador del VirtualBox. Aquí lo único que debemos dar es clic en siguiente, ¿ya? Aquí seleccionamos los componentes, lo dejamos los componentes tal y como está, ¿ya? Que ya son componentes virtuales, ¿no? Componentes que se van a conectar con hardware virtual, ¿no? Damos clic aquí en siguiente.
Y aquí nos pide no creación de iconos, ¿no? Tiene que estar todo marcado, le damos clic en siguiente. Aquí hay una pequeña advertencia. Cuando va a instalar el controlador de red virtual, ¿no? Por un momento nuestro controlador de red va a dejar de responder. Por un segundo deja de responder. Y si llevamos descargas en paralelo se nos puede interrumpir. Eso es lo que nos dice. Porque este VirtualBox se va a conectar con la BIOS y en la BIOS le va a decir, créame una entrada virtual para poder compartir la red. Y va a retornar una entrada virtual para un controlador virtual, que lo vas a ver en el sistema operativo. ¿Ya? Entonces aquí le damos clic en siguiente. Mientras realice ese proceso se va a interrumpir por un rato la red. O sea, se te va a apagar la red, se va a crear el controlador virtual y se va a volver a encender la red. Ya por eso te dan esta advertencia. Ahora te dice instalación de VirtualBox ya está todo preparado. Le das clic en Install y tienes que hacer la instalación del VirtualBox, ¿no? Ahí se te va a instalar el VirtualBox. El VirtualBox es un aplicativo que nos va a permitir conectarnos con hardware virtual, ¿ya? En la misma computadora, ¿listo? Tiene que estar aquí marcado el checkcito de correcto. Yo les he dado la versión 6.1.38, ¿por qué motivo? ¿Ya? Porque esta versión es compatible con Windows 7. La última versión de VirtualBox no levanta en Windows 7. Solo es compatible con la última tecnología de virtualización. No levanta en Windows 7. ¿Ya? Damos clic aquí en Finish. ¿Ya? Cuando ya termina, se va a abrir tu VirtualBox con un mensaje de bienvenida. Le damos clic en aceptar y ya tenemos levantado nuestro VirtualBox, ¿ya? Para poderle ejecutar. ¿Listo? Ahí está, para los que tienen problemas de instalar el VirtualBox, aquí está el pasito a pasito de cómo instalar el VirtualBox. ¿Ya? Ahí está el pasito a pasito. Pueden seguir el tutorial una y otra vez hasta que consiguen la instalación. Solo para aquellos que tienen problemas, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos el caso del ejemplo de la instalación del Windows Server, ¿ya? En el VirtualBox. ¿Listo? Yo ya tengo aquí instalado el VirtualBox. ¿Ya? Les he mostrado cómo es el proceso de instalación del VirtualBox, ¿no? Y ahora les voy a mostrar cómo levanto la máquina virtual, ¿ya? Recordarles que los aplicativos de simulación, estos aplicativos de virtualización, generalmente a un comienzo, como la BIOS no soportaba virtualización, ¿ya? Lo que ha pasado es que simulaban discos duros, simulaban CDs, ¿ya? Internamente hacían la simulación. Y cada aplicativo, ya sea VirtualBox o sea otro tipo de formatos, han inventado sus propios formatos de archivos de disco duro virtual. Esos archivos de disco duro virtual, hay veces son compatibles con VirtualBox, hay veces no. Pero los archivos de virtualización oficial, ¿ya? Son el VHD y el VHDX. Esos son los archivos oficiales para virtualización, ¿ya? De unidades de disco duro. ¿Ya? Tienen sus archivos oficiales. Es compatible. Ustedes pueden bootear directamente de la BIOS esos archivos. ¿Ya? Se puede hacer eso. A ver, entonces continuamos. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro famosísimo VirtualBox. Vamos a darle clic en archivo. ¿Ya? Y aquí tenemos todo el pequeño menú de, por ejemplo, de administración de una máquina virtual, que es, en primer lugar, las preferencias, ¿no? Del VirtualBox, importar servicio de virtualización, exportar, nueva, dice MV en la nube, ya también hace en la nube virtualiza, fíjate, a virtualizar a través de la red, ya se conecta así el VirtualBox. Administración de medios virtuales, ya, en la nube, cuando dice es internet, ¿ya? Cuando vean que dice nube, es internet, no es red, es internet. ¿Ya? Administración de red de anfitrión, administración de operaciones de red, comprobación de extensiones, reiniciar todas las advertencias, etc. Tenemos las opciones más básicas en el menú de archivo. En el menú de máquina, esto ya es para crear una máquina virtual, ¿no? Máquina, y le damos clic en nuevo, ¿ya? Recuerden que las primeras versiones de VirtualBox no requiere tener el VT activado.
porque hacían simulación, no hacían virtualización, ¿ya? No se olviden eso. Si ustedes no tienen el VT en la BIOS, no se preocupen, descárguense una versión antigua de VirtualBox. Van a poder instalar sistemas operativos sin la necesidad de esa tecnología de virtualización, ¿ya? No se preocupen, funciona, porque hacen simulación. A ver, nombre del sistema, nombre y sistema operativo, ¿ya? Donde dice nombre, voy a ponerle aquí Windows, ¿ya? ¿Dónde la voy a registrar? ¿No? Aquí dice, ¿no? Carpeta de la máquina, ¿ya? Aquí yo, la verdad, no tengo mucho espacio en esta carpeta, así que voy a seleccionar aquí y voy a poner otro, ¿ya? Hay una flechita que aparece aquí, ya parece que está invisible, pero hay una flechita. Ahí está, estoy haciendo un circulito, ¿ya? Le pongo otro, ¿ya? Y donde yo tengo espacio es justamente en la unidad E, ¿ya? Aquí voy a crear una nueva carpeta que diga _ máquina virtual. Ya está, máquina virtual. Ya, ahí está. Abro la máquina virtual y lo pongo seleccionar carpeta. Ahí está, seleccionar carpeta, máquina virtual. Listo, ahí vamos con nombre de Windows. Vamos a utilizar la distribución de Windows. Podemos utilizar cualquier distribución de sistemas operativos. La versión, esto es recomendable que nosotros elijamos la versión correcta, ¿ya? Hay versiones de todas las versiones de Windows 3.1 hasta las versiones más actuales, ¿ya? Nosotros vamos a instalar en este caso Windows Server, pero como Windows Server no está en mi relación de sistemas operativos comerciales, ya hasta Windows 11 la tengo aquí, voy a elegir la opción de Other Windows, ¿ya? De 64 bits. ¿Listo? Si alguien no entiende de 32 o 64 bits qué es y cómo se diferencia, también puede hacer las preguntas. ¿Ya? También le explico cómo se diferencia. Vamos a dar clic aquí en siguiente. Y aquí dice cantidad de memoria, ¿no? Aquí tenemos 512, ¿ya? La vamos a ampliar a más o menos 2 gigas, ¿ya? Inclusive un poquito más para que pueda correr. Yo como tengo bastante memoria, ya normal. La voy a poner a 4096, que son aproximadamente 4 gigas, ¿ya? Vamos a dar clic en siguiente. Y aquí nos dice disco duro. Vamos a marcarle donde dice crear un disco duro virtual ahora, ¿ya? Le vamos a poner clic en crear, ¿ya? Y aquí dice formato del disco duro, ¿ya? El VirtualBox ya tiene su formato VDI, ¿ya? Que sirve para poder virtualizar imágenes del VirtualBox. Hay un proyecto en Linux, ¿ya? Donde hicieron virtualización de discos duros para VDI, pero eso es en Linux. Hicieron una adaptación para el VDI, para poder bootear, ¿ya? Realmente una máquina, o sea, no tenerla dentro del VirtualBox, sino en un hardware físico, y en una computadora física, poder levantar un disco VDI directo. Pero esa es tecnología de Linux, ¿ya? También tenemos la tecnología de compatibilidad del VHD, ¿ya? Del Virtual Hard Disk, ¿ya? Y tenemos otro que es del Virtual Machine Disk, del VMDK, ¿ya? Estos simplemente son archivitos, ¿ya? Archivitos de disco duro que no son compatibles con la virtualización. El VHD sí es compatible con virtualización, ¿ya? Por lo tanto, estos archivos de aquí se cargan en modo de simulación, ¿ya? En sí se están cargando en modo de simulación. Aquí en el VirtualBox, todos estos formatos de archivo se están cargando en modo de simulación. No es que exista un otro disco duro, el disco duro funcione como otro disco duro, o como dos discos duros, ¿no? Aquí simplemente un archivo está haciendo el rol de un disco duro, ¿ya? Es simulación. Muy bien. Vamos a dejarlo tal y como está, ¿no? Virtual Disk, Disk Image. ¿Ya? Siguiente. Almacenamiento en unidad de disco duro física. ¿Ya? Aquí lo podemos poner reservado dinámicamente para que conforme vayamos llenando el contenido, vaya creciendo, ¿no? Vaya creciendo. Cuando ponemos tamaño físico, nuestro archivo de golpe va a pesar y nos va a ocupar mucho espacio. Lo voy a poner dinámicamente porque no tengo mucho espacio. Siguiente. Aquí decimos cuánto de tamaño quieres que tenga tu disco duro. Lo vamos a dejar en 20 gigabytes. Ya, fíjate que en la unidad E automáticamente se va a guardar.
Le ponemos en crear. Y con eso ya tenemos nuestro sistema operativo creado. Ya, nuestra máquina virtual creada, perdón. Ya, aquí todavía no le hemos puesto sistema operativo. Entonces, aquí, ¿qué debemos hacer una vez que ya tenemos nuestro Windows? Vamos a darle clic donde dice configuración. ¿Ya? Vamos a darle clic donde dice configuración. Nos dirigimos a lo que es donde dice almacenamiento. Ya aquí donde dice almacenamiento. ¿Ya? Y aquí podemos configurar los modos de almacenamiento. ¿Ya? En primer lugar tenemos el sistema antiguo de almacenar información. Ya el hardware del tipo IDE. ¿Ya? Pero nosotros aquí tenemos en formato IDE y aquí tenemos la unidad del CD-ROM virtual, ¿ya? Una unidad simulada que no existe, pero para este aplicativo se llama unidad virtual de CD-ROM. ¿Listo? Vamos aquí a cambiarlo. Ya podemos poner los CD en vivo, o sea, para conectar el hardware, y ahora sí decimos, ¿no? Virtual, cuando nos conectamos en vivo. Pero nos vamos a cargar un archivito, ¿ya? Vamos a cargar aquí un archivito. Seleccionar, ya podemos seleccionar un archivo de disco, ya, pero también podemos seleccionar un disco óptico virtual, ya. Por eso también lleva su nombre de virtual, ¿no? Un disco óptico virtual, pero nosotros como tenemos el instalador en el archivo, seleccionar un archivo de disco. Ahí lo vamos a poner, ya. Seleccionar un archivo de disco, ya. Y aquí vamos a direccionar, ya, donde tengo yo el instalador de mi Windows Server. ¿Listo? A ver, este es donde está mi VLinux. ¿Dónde está mi Windows Server? Aquí está mi Windows Server. En esta ruta yo le tengo mi imagen de Windows Server. Ustedes, yo les he pasado la ruta de descargar imágenes. Pueden descargarse el Windows Server. ¿Ya? Ponemos aceptar, aceptar, y con eso ya está cargado Windows Server. Vamos a darle clic en iniciar. ¿Ya? Y cuando le damos clic aquí en iniciar, ¿sí? Va a comenzar a cargar nuestra máquina virtual. Ahora sí puedo decirle que es una máquina virtual, ¿no? Ya, ahí está máquina virtual. Está utilizando la tecnología de virtualización de la BIOS para simular muchos hardware. ¿Ya? Y por defecto va a cargar la unidad. Es como si le hubiéramos colocado el CD del Windows Server. Y aquí nos aparece el modo de instalación de Windows Server. Instalar Windows Server es muy similar a la instalación del sistema operativo de Windows, ¿ya? Pero les voy a dar unos cuantos tips, ¿ya? Antes de que se nos acabe el tiempo. Cuando ustedes marcan español Perú, muchas veces tenemos dudas de elegir latinoamericano o español. Yo recomiendo, observa la Q, ¿no? Si tú ves que en tu letra Q hay una arroba, latinoamericano. De cajón es latinoamericano. Si en la letra Q hay la arroba. Ahora, si tú observas que en el número 2 está el arroba, español. ¿Ya? Español. De cajón, métele español. Como yo tengo en la letra Q, ya ahí se ve mi arroba, tengo que elegir el idioma latinoamericano. ¿Ya? Latinoamérica. Ahí está. Siguiente. Ponemos instalar ahora. Ya no tiene mucha lógica, ¿no? Va a estar un proceso de reconocimiento. ¿Ya? Aquí lo que está haciendo, en primer lugar, te va a pedir tu número de serie. Cuando uno tiene UEFI, ¿ya? UEFI con Windows original, no te pide número de serie, ¿ya? Pero como es una máquina virtual, un disco duro que no está reconocido su hardware, está todo simulado, ¿ya? Necesitamos el número de serie. Yo voy a poner el número de serie de la versión estándar. ¿Ya? Voy a tener que escribirlo dígito por dígito. A ver. Dígito por dígito. ¿Ya? Estos números de serie también están, ¿no? Ahí en el paquete que se les ha compartido. Estos yo lo descargué de internet, ¿ya? Son genéricos que utilizan, ¿no? Los piratas. No es oficial, ¿ya? Como que solo lo tengo aquí para poder hacer la demostración, ya que yo tampoco tengo un número de serie oficial. MPPC 9RCMV 46XCB. ¿Está?
Ya, he fallado. Ya, no lo he escrito correctamente. ¿Por qué no lo he escrito correctamente? Porque se ha desactivado mis números, mi teclado numérico, y no me he dado cuenta. A ver. Otra vuelta. NV. Ya. 4W H. B, Y, V. 3M PPC. Ahí ya ves, no está escribiendo, mi teclado numérico no está funcionando, ¿ya? Por eso me está haciendo aquí meter la pata. NV, voy a utilizar otro teclado, el de arribita. 4, W, H, B, Y, V, 3, M, P, C, ya, 9, R, C, M, V, 46, XB, ya está. Siguiente. ¿Ya? Y aquí continuamos seleccionando siguiente, siguiente y siguiente. Tenemos que llenar todos los formularios, aceptar los términos de licencia. Recuerden que en algunos países son penalizados. Si llegamos a esta parte, siempre es personalizado. Tenemos que crear nuestra nueva unidad. Ya, yo la voy a crear con todo el espacio del disco duro. Y le damos clic en siguiente. Y aquí ya se termina de instalar el sistema operativo. Como se han dado cuenta, es mecánico, ¿no? Ustedes ya llevan esta parte de la instalación del sistema operativo, ¿ya? Tienen que instalarse ustedes en su VirtualBox Windows Server, porque vamos a tener capacitación de Windows Server. Ojo, ¿ya? Yo les estoy demostrando que las imágenes que les hemos compartido juntamente con estas licencias funcionan para poderlas instalar, ¿ya? Se van instalando el Windows Server para poder avanzar las temáticas que vamos a tocar con Windows Server. El nuevo servidor de escuela funciona con Windows Server. Les voy a enseñar acerca de servidores, su manejo, configuraciones de red, configuraciones de aplicativo. Ya para la tercera semana, si mal no me equivoco. Muy bien, estimados, hasta esta parte ya hemos llegado. Si existe tal vez alguna pregunta antes de dar por finalizado el día de hoy, ¿no? Con esta temática, ¿no? Estoy atento a escuchar, ¿no? Sí, profesor, una consulta para instalar los sistemas operativos, las XO, ¿cómo se puede simular? Ah, las XO. Tienes que crear una máquina virtual con Linux, ¿ya? Las XO manejan la Fedora. Si tú quieres, te he compartido las imágenes de las XO, ¿ya? Revisa la diapositiva. Ahí tienes que ponerle aquí Linux y la distribución es Fedora, ¿ya? Fedora hay que buscar aquí. Ya. Ya, Fedora. Ahí está, Fedora de 32 bits, no 64. Linux, Ya. Fedora, ahí cargas la imagen del XO, ¿ya? Y ahí vas a poder tener en tu VirtualBox la XO. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, por favor? Creo que hay preguntas. A ver, creo que ahí Jorge está levantando la mano. Jorge. Ya, creo que está mal su micrófono. A ver, Johnny. Ya en tal caso la siguiente temática, o si no. Ya nos están agradeciendo ya por el chat. Muchas gracias. Ya están despidiéndose ya. Ya, a ver, una pregunta más, ¿ya? Para no dejarles. Johnny, a ver, coméntame. No se escucha su audio. Sí, no se Sergio, escucha. entonces, está Luz también con la manito levantada. Luz Espinal. A ver, Luz. Buenas noches. ¿Se escucha mi audio? Sí, Sí. adelante, Luis. Luz. Ya, gracias. Quería preguntarles, y en el caso contrario, por ejemplo, en mi aula tengo el CentOS 3 y el CentOS 4. El CentOS 3 lo he instalado en
en el servidor porque no podía instalar el CentOS 4 y como estación la CentOS 4. Pero me gustaría, por ejemplo, instalar el Windows, así como lo ha hecho al revés, ¿no? De una máquina Windows instalar el Linux. ¿Se puede hacer eso también? Ya, mira, en el mundo de las computadoras, como es una computadora, tú puedes reemplazar ese sistema operativo de Linux con Windows, ¿ya? Se puede reemplazar, pero siempre tienes que ver los requerimientos de hardware, ¿ya? Windows Server tiene una pila de requerimientos, ¿ya? Que tú debes cumplir para que puedan operar, ¿ya? Yo te recomiendo que como son computadoras antiguas, no le metas Windows Server, porque lo vas a ver muy lento. Los servidores de escuelas que están con CentOS, manténlos con CentOS. Lo que es la temática de CentOS, ya lo van a llevar con Roberto. Él toca el servidor de escuela en versión Linux, ya. Yo voy a tocar el servidor de escuela en versión Windows, ya. A él también le podrías preguntar, ¿no? Esa temática, ya. Si quieres saber si tu máquina es compatible con Windows Server, simplemente tienes que buscar aquí, ¿no? Windows Server 2012, requerimientos, ¿ya? Y tienes que comparar si la computadora tiene estos requerimientos. Mínimamente tiene que tener un procesador de 64 bits, ¿ya? La versión mínima es de 1.4 GHz. Memoria RAM mínima es de 512. Un espacio en disco duro de mínimo de 32 GB, pero aquí no te va a alcanzar para instalar otros programas, ¿ya? Esto es lo más mínimo que tiene que tener tu computadora. Si cumples con estos requerimientos, puedes cambiarlo a Windows Server, ¿ya? Si no tienes estos requerimientos, no vas a poder cambiarlo a Windows Server, ¿ya? Aunque la otra opción sería que se pueda comprar para su uso un microserver, cosa que ya cuando termine su trabajo se lo puede llevar a su servidor. También, pero eso si fuera si tuviera plata, ¿no? Muy bien, estimados. A ver, ya estamos opinando, estamos intercambiando información y eso es bueno, ¿no? Muy bien, Sabel, y tú dirás, ¿ya damos por concluido o escuchamos a alguien más? Sí, sí, correcto, Sergio, ya estamos dentro de los tiempos. Para nada más para confirmarle su asistencia el día de hoy, espero que lo puedan visualizar, ¿no? Hay aproximadamente, a ver la cantidad de registrados, tenemos 133 participantes a los que se les ha remitido el correo electrónico a la asistencia que han registrado el día de hoy, ¿no? Entonces, sí les agradecería que verifiquen, allí se les ha enviado los enlaces del site, también ahí tienen el enlace de la autovaloración, si en caso no lo han hecho todavía, ¿no? Entonces, es importante que puedan revisar el correo y si no les ha llegado, vamos a dejar el correo donde ustedes pueden escribir, ¿sí? Sí, hemos recibido también una consulta sobre el tema del portal de Peroeduca, ya lo hemos derivado para poderles contestar. Ahorita prendo en casa. Sí, les vamos a dejar en el chat el correo y con eso estaríamos concluyendo. Muchas gracias por este primer taller. Vamos a contar con ustedes la siguiente semana y no se olviden de realizar su evaluación. Está dentro del site. Son solamente 5 preguntas de todo este gran taller que nos ha brindado el ingeniero Sergio Condori en esta oportunidad. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, Sergio. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Ok, Isabel, muchas gracias con todos y que tengan una feliz noche.